Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Soy el doctor César Augusto Vega López, vocal de Medicina Interna de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, y a nombre del doctor Raúl Pardiñas les damos la más cordial bienvenida. Para mí es un verdadero honor, un gusto presentar a una doctora amiga mía que es una verdadera experta en el tema. Es la doctora Dulce Bonifacio. La doctora Dulce Bonifacio es médico cirujana con especialidad en radiología e imagen. Posteriormente realizó neuroradiología y posteriormente realizó una subespecialidad en terapia endovascular. Entonces nos va a hablar de un tema que creo que para todos los médicos es fundamental conocer, que es el código ictus, es decir, todo lo que nosotros tenemos que actuar y hacer en el momento en el cual nos encontramos ante un paciente con esta patología. Sin más por el momento, doctora, por favor, cedo cámaras y micrófonos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias al doctor César, que es un buen amigo. Gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Voy a tratar de compartirles algunos aspectos que yo considero importantes en cuanto a el código ictus o código cerebro. Este código ictus hace algunos años, junto con la doctora Miriam Villada, yo traté de establecerlo en el Pedregal y la doctora Miriam Villada lo está llevando a cabo de forma muy buena, muy exitosa. Yo además estoy viendo este código ictus en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y 5 centros más. Tacuba, Darío Fernández, Fernando Quirós, Tultitlán. ¿Cuál es el objetivo de que tengamos un código? El objetivo es poder hacer las cosas rápido y poderlas hacer de forma organizada para que garanticemos el diagnóstico y tratamiento del paciente que demanda la atención por infarto cerebral agudo, es decir, por ictus, para que reciba fibrinolisis endovenosa en los primeros 60 minutos de que ha llegado al hospital o trombectomía mecánica en los primeros 90 minutos después de su llegada. Para que podamos tener un código hay elementos indispensables que no podemos obviar. Uno es la identificación oportuna. En los pacientes que acuden al Hospital Ángeles del Pedregal, pues lógicamente tienen una identificación más rápida porque la mayoría de ellos han visto casos o están más familiarizados, saben que esto pues tiene que atenderse rápidamente. Sin embargo, pues no en todos los casos ocurre de esta forma. Bueno, hay que tener un protocolo escrito que defina bien cuáles son los pasos que vamos a llevar a cabo en cada institución, porque en cada institución hay demandas diferentes de los pacientes y también recursos diferentes de cada hospital. Pero todo esto debe de apegarse a las guías clínicas, sobre todo las internacionales. Las nacionales ya las estamos revisando para que estén más actualizadas. Debe de haber un equipo multidisciplinario de respuesta rápida 24/7. Este equipo obviamente debe de estar conformado por urgencias, medicina interna, UCI, radiología, neurología, terapia endovascular, todo el personal de enfermería implicado y paramédicos para que todos trabajemos en la misma sintonía. Y bueno, entre todos estos elementos del equipo debe de existir comunicación efectiva. Además, bueno, cohesión entre los elementos del equipo, un tomógrafo al menos, fármacos trombolíticos, antihipertensivos, una sala de hemodinamia que tenga todos los insumos que se necesitan. A veces, o antes, cuando empezamos a trabajar el código, pues había que esperar a los proveedores a que llegaran. Ahora ya tenemos por lo menos un kit en sala que nos permite hacer todos los primeros pasos e incluso llegar a una trombectomía completa con lo que tenemos ahí. Y bueno, disponibilidad de camas, que fue difícil con el COVID, registro de las variables, esto es muy importante, análisis de ellas y proponer siempre una mejora continua, conocimiento, ganas y muchos kilos de persistencia. Bueno, una vez que se identifica el ictus, es necesario, como ya dijimos, disminuir el tiempo de atención, estratificar cuál es el riesgo de muerte y de complicaciones, definir el tratamiento inicial,
preparar el lugar de recepción del paciente para disminuir la morbimortalidad por esta causa. ¿Y por qué nos importa tanto el ictus? Realmente es una epidemia. Entonces, antes del COVID era la segunda causa de muerte. En México está reportado como la cuarta causa, pero sabemos que hay un subdiagnóstico. Es la primera causa de discapacidad en el adulto mayor y la segunda causa de demencia. Su incidencia es de 232 por cada 100,000 mexicanos. Y bueno, los factores de riesgo que ustedes manejan a diario, la hipertensión, la diabetes, la mayor parte de los pacientes más de 60 años tienen alguno de ellos. Y bueno, la atención rápida se tiene que realizar porque por cada minuto que una arteria está cerrada, casi 2 millones de neuronas se están perdiendo. Cada minuto, 2 millones de neuronas. Bueno, estos son programas que seguramente ustedes han visto en las redes sociales y que siempre como personal de salud les pido que las compartan. La estrategia Camaleón, el DALE, que, bueno, parece muy bobo, pero pues en realidad es la escala prehospitalaria de Cincinnati. Y si tenemos alguna de estas como debilidad de brazo o pierna, o si tenemos 72% de posibilidades de ictus, pero si tenemos las tres, o sea, debilidad de brazo o pierna, simetría de la cara, lenguaje alterado, entonces esta posibilidad de que el paciente esté padeciendo un ictus asciende hasta el 82%. En cuanto al manejo prehospitalario, desafortunadamente en nuestro país no es tan común que el paciente tenga un manejo prehospitalario. Casi todos los pacientes llegan por sus propios medios. Y bueno, en el medio prehospitalario no se debe olvidar el ABC, monitoreo cardíaco, tener un buen acceso intravenoso, dar oxígeno si la saturación es menor del 92%, no dar nada vía oral, son pacientes que tienen riesgo de broncoaspiración, alertar al servicio de urgencias y que en el servicio de urgencias ya estuviéramos esperándolo y transportarlo rápidamente al hospital más apropiado posible. Y el más apropiado pues es el que tiene los mejores recursos para la atención. Que tenga tomógrafo, resonador, angiotomografía. Entonces, a todos los pacientes que llegan con sospecha de infarto cerebral se les debe dar la misma prioridad que al infarto agudo al miocardio o al trauma severo. Y bueno, cualquier médico internista, urgenciólogo, debe de tener todo este background para poder manejar un ictus en la fase aguda, porque sabemos que, bueno, no siempre hay un neurólogo disponible 24/7, sobre todo en los servicios de urgencias. Entonces, vamos a revisar paso a paso qué es lo que hacemos en este código ictus. Lo primero es hacer un triage y que debe de ser un registro inmediato. Y esto en los hospitales privados a veces se pierde un poco de tiempo porque los pacientes tienen que hacer cierta tramitología, si no tienen seguro, sobre todo. Es importante que en nuestras notas médicas pongamos la hora de inicio de síntomas en formato de 24 horas, porque si ponemos inició hace media hora y la lee alguien más y pues ya se pierde tiempo en estar haciendo cuentas. Ay, ahorita son las 9 y la nota la hicieron a las 8 y pusieron que hace media hora. Entonces, por eso es importante poner, inició a las 17 horas, por ejemplo. Los signos vitales que debe de tomarlos enfermería junto con la monitorización, la saturación de oxígeno y obtener un buen acceso venoso. En ocasiones es posible que se obtengan 2, es mejor. Aquí siempre hay confusión, lo menciono en todas las charlas que doy, en cuanto a los estudios de laboratorio. La mayor parte de las veces que pregunto qué estudio de laboratorio consideran indispensable para poder iniciar la trombolisis, me responden que los tiempos de coagulación. Y los tiempos de coagulación son indispensables solo en aquellos pacientes que tienen anticoagulación. En todos los demás, el único elemento que es imprescindible es la glicemia. Y eso pues sabemos que en 5 segundos ya tenemos la glicemia. No significa que no vamos a tomar los estudios de laboratorio pertinentes. O sea, cuando se obtiene el acceso venoso, se toman los laboratorios y se mandan a analizar,
pero no tenemos que esperar hasta tener el resultado para poder seguir con nuestro protocolo de atención. Un electrocardiograma, sabemos que estos pacientes, la mayoría o muchos van a tener fibrilación auricular y bueno, si estamos pensando que el paciente va a pasar a una sala de hemodinamia, de una vez hacerle la tricotomía inguinal. Estos son los tiempos deseables para un hospital que tiene un código ictus. Si tenemos el código, se espera que una vez que el paciente cruzó la puerta a que lo vea un médico no debe de pasar más de 10 minutos y que este médico lo notifique y que todos estemos enterados de que llegó un paciente en estas condiciones, tiene 5 minutos para hacerlo, es decir, 15 minutos vamos. Para hacer la imagen, que debe de ser una tomografía simple, eso es algo que debe de quedar también muy claro, que no se deben hacer estudios de más y siempre debemos empezar por la tomografía simple, salvo algunas excepciones que vamos a revisar más adelante, pero normalmente es tomografía simple, tiene que ser al minuto 20. Y una vez que ya se han hecho estos pasos, esperamos que al minuto 60 de que se cruzó la puerta ya estemos iniciando la trombolisis y al minuto 90 la trombectomía mecánica, la punción inguinal. Esta es la escala de NIH de los Institutos Nacionales de Salud, la cual es una escala que estandariza la evaluación neurológica. Realmente es una escala muy fácil de realizar y los invito a los que no estén familiarizados con ella, ustedes pueden buscar así y le puedo transmitir al doctor César la liga NIHSS certificación y es gratuita. Son 5 casos los que hay que hacer, 5 ejemplos para familiarizarse con ella. Realmente es muy fácil. No es necesario ser neurólogo para poder aplicar esta escala. Por eso se realiza de forma estandarizada para que la pueda hacer un médico general, un médico de urgencias. Yo soy radióloga, neuroradióloga, también la hago. Entonces, lo importante es que una vez que obtengamos el puntaje, sepamos cuál es la gravedad de nuestro paciente. Un paciente normal va a tener 0 puntos, mientras que un paciente que tenga 42 puntos es un paciente que está en coma. De 0 a 4 puntos estamos hablando de un EBC leve, de 5 a 10 es de leve a moderado, de 11 a 20 es de moderado a grave. Nuestro target, nuestro objetivo son todos aquellos pacientes que tienen entre 5 y 20 puntos. Los EBC leve, que son entre 0 y 4 puntos, solo que el déficit sea discapacitante, está justificado que hagamos una trombolisis. Por ejemplo, un abogado y que tenga afasia, ¿no? Entonces, ahí es completamente discapacitante, aunque el puntaje nos va a salir bajo, debemos seguir el protocolo. Y bueno, los pacientes con más de 20 puntos son pacientes muy graves que muchas de las veces son difíciles las decisiones de tomar con ellos porque lo que hagamos les va a ir muy mal. Y bueno, estas son las recomendaciones que yo siempre hago en cuanto a qué imagen debemos realizar. Si el paciente tiene un déficit neurológico de menos de 4 horas y un NIS menos de 5, entonces estamos pensando que está ocluido un vaso pequeño, pues con la TAC simple es suficiente. Pero si tiene las mismas menos de 4 horas, pero tiene más de 5 puntos en la escala de NIS, entonces estamos pensando que hay oclusión de un vaso grande, como la arteria cerebral media, como la carótida, y para no perder tiempo, lo que hacemos en el hospital es hacer la escala de NIS, se hace la tomografía simple, ahí mismo en el tomógrafo se aplica el bolo de alteplasa y se hace el angiotac. Y ya cuando regresa a urgencias, ahí se continúa la dosis de alteplasa en bomba de infusión para 1 hora. Pero así no perdemos absolutamente ningún espacio de tiempo, porque nosotros hemos visto que a veces se hace el TAC simple, se inicia la trombolisis, se lleva a urgencias, luego otra vez se regresa para el angiotac. Entonces, todo esto perjudica al paciente porque se pierden minutos que son fundamentales.
Y bueno, los pacientes que tienen entre 4 y 24 horas no significa que ya no hay nada que hacer. Si el paciente llega tarde porque a lo mejor viene de Acapulco, no sé, entonces tenemos que hacer TAC simple, angiotac y perfutac. Mientras que en aquellos pacientes con déficit neurológico de tiempo de evolución desconocida son los únicos que está justificado hacer resonancia magnética. Y, y no en todos. Vamos a suponer que un paciente se fue a dormir hoy a las 10 de la noche y lo encuentran el día de mañana a las 8 de la mañana con el déficit. Llega al hospital a las 10 de la mañana. Entonces es un déficit de evolución desconocida. No sabemos cuántas horas lleva, pero sí sabemos que solo han transcurrido 2 horas desde que el paciente fue encontrado. Por lo tanto, ese paciente es un buen candidato a resonancia, porque la resonancia nos va a decir si tiene menos de 4.5 horas. Y lo vamos a ver con los ejemplos. Pero, bueno, es muy importante que si el paciente ya lleva más de 4.5 horas de haber sido encontrado, es decir, lo encontraron a las 8 y al hospital llegó hasta la 1 de la tarde, ya lleva al menos 5 horas de evolución que ya sabemos con el déficit, entonces ya no le toca resonancia, le toca lo mismo que dice arriba, de 4 a 24 horas, TAC simple, angiotac, perfutac. Entonces, me gustaría que quede como muy claro este cuadro y vamos a ir viendo los ejemplos. Si al final queda alguna duda, me la pueden preguntar en el chat en cualquier momento o al final abrir sus micrófonos. Es muy importante que no retardemos la atención del paciente y que no dupliquemos estudios. Eso es muy importante. ¿Y para qué queremos la tomografía simple? Bueno, pues para descartar hemorragia, para descartar simuladores, para evaluar la gravedad con la escala de Aspects, que la vamos a ver en un momento, en la cual debe de haber afección de menos de 1/3 de la arteria cerebral media. Vamos a evaluar las imágenes con un contraste alto, en las cuales tenemos un nivel de 32 con una ventana de 20 o de 32 con 32. Vamos a buscar los signos tempranos de infarto y el signo de las arterias hiperdensas. Dijimos que para realizar la tomografía no debemos de tardar más de 20 minutos una vez que el paciente cruzó la puerta del hospital, y para tener una interpretación con todos estos ítems que acabo de mencionar, no debemos de tardar más de 45 minutos. Bueno, estas son hemorragias que saltan a la vista, un hematoma epidural, un hematoma subdural. Esas imágenes hiperdensas las conocemos perfectamente. Lo mismo en estas imágenes de una hemorragia lobar con extensión intraventricular, o en el segundo ejemplo, una hemorragia en los ganglios basales que normalmente se asocian a la hipertensión arterial. Entonces, en estos pacientes, lógicamente, al ver esa hemorragia, ya salen del código y deben de recibir atención, pero no dentro del código, ¿no? Ya sabemos que no es un evento isquémico agudo, que más bien es un evento hemorrágico. Y bueno, lo mismo puede pasar con algunas hemorragias subaracnoideas, y hay algunas hemorragias subaracnoideas que es solo un surco el que tiene esa hiperdensidad, como en el último ejemplo, y por eso hay que revisar nuestras imágenes de forma estandarizada, siempre desde abajo hasta el vértex, ¿no? Desde la base del cráneo hasta el vértex. Y hay que recordar, este es un breve recordatorio, cuando hay sangre fresca es alrededor de 60 unidades Hounsfield, mientras que las calcificaciones tienen alrededor de 100 o más unidades Hounsfield. Y esto puede ocurrir sobre todo a nivel de los ganglios basales, que veamos una imagen hiperdensa, y bueno, que ahí sabemos que hay calcificaciones fisiológicas, como en estos ejemplos, y que no sepamos si eso es sangre o no. Bueno, vamos a medir las unidades Hounsfield, y si tiene 100 o más, es calcificación, y si tiene alrededor de 60, sangre. Entonces, ¿dónde son los sitios donde podemos encontrar calcificaciones fisiológicas? A nivel intraventricular, en los plexos coroides, en la pineal, en la vénula, en la dura madre y, bueno, en los ganglios basales, que son muy comunes. Nuevamente el recordatorio:
sangre fresca 60, calificaciones más 100 unidades Hounsfield. El objetivo número 2, ya lo dijimos, descartar simuladores como pueden ser abscesos o tumores, como en estos dos ejemplos, ya que estos no deben de recibir ningún trombolítico, por su elevada vascularidad tienen elevado riesgo de hemorragia. Evitar también el sesgo por satisfacción o anclaje, en el cual, bueno, por ejemplo, este paciente tenía un meningioma y esta hipodensidad en la tomografía y se pudo haber atribuido a que era edema del meningioma. Sin embargo, como tenía la sintomatología, se hizo la resonancia y se vio que sí, efectivamente era debido a un ictus. Les decía que es importante revisar con la ventana adecuada. Esta es una ventana para hueso, que seguramente están familiarizados con ella, perdón. La ventana normal, que es la ventana para cerebro. Y esta ventana, la última, que es una ventana con contraste alto, en el cual le ponemos 32 con 32 o 32 con 20. No viene predeterminada en los equipos, tenemos que ir a buscarla así de forma objetiva. Y esto es para que van a ver en los ejemplos cómo se hace más evidente las zonas hipodensas dentro del cerebro. Como les decía, es importante calificar la escala de Aspects, así como la escala de NIS, porque de esta forma estandarizamos nuestros hallazgos radiológicos. Perdón. Y bueno, pacientes que tienen 7 o más puntos seguramente van a tener muy buena recuperación, mientras que los pacientes que tienen 4 o 5 puntos están en riesgo de muerte o riesgo de hemorragia intracraneal. Esta es la escala de Aspects. La escala de Aspects toma en cuenta 10 puntos. Y por cada zona que veamos hipodensa de estos 10 puntos, perdónenme, le vamos a restar un punto. Es como en la escuelita, todos tienen 10 menos las malas, ¿no? Un punto en la cabeza del caudado, otro punto en la cápsula interna, otro punto en el núcleo lenticular y otro en la ínsula. Entonces, en este corte, a nivel central tenemos 4 puntos y 3 más a nivel periférico, que es M1, M2 y M3. ¿Cómo sabemos cuál es el corte adecuado para evaluar nuestro Aspects? Porque tenemos que buscar el tercer ventrículo y los ganglios basales. Entonces, en el corte donde nosotros vemos tercer ventrículo y ganglios basales, ese es el corte adecuado. Y ahí, acuérdense, vamos a calificar 7 ítems, ¿no? Caudado, cápsula interna, lenticular, ínsula, M1, M2 y M3. Y en un corte más dorsal, vamos a calificar M4, M5 y M6. Entonces, por cada zona hipodensa le vamos a ir restando una. En este ejemplo, me gustaría que participaran en el chat, por lo menos, o si quieren abrir el micrófono, veo que no somos tantos, y que me digan cuáles zonas ven hipodensas. Hola. En el chat, o si quieren abrir a alguien el micro. Mire, bueno, este ejemplo. Tiene hipodenso M1. A ver, alguien ya está en el chat. Las que están en amarillo, efectivamente, que son M1, la ínsula, el lenticular. Entonces, aquí le restamos 3 puntos. Y en el corte más dorsal que dijimos, le vamos a restar el punto de M4 y de M5. Entonces, si le restamos M1, la ínsula, el lenticular, M4 y M5, ¿qué puntuación nos dará? ¿Cuántos puntos? Dijimos que son 10 iniciales y le vamos a restar 1 por cada zona que veamos hipodensa. 5, perfecto, Israel. Muy bien, Jimena, 5, perfecto.
Entonces es un paciente con un aspects de 5. Dijimos que los pacientes que tienen 6 o más puntos sabemos que les va a ir muy bien, mientras que los que tienen 5 o menos puntos normalmente les va a ir mal. Tienen riesgo elevado de hemorragia y riesgo de muerte. Este ejemplo, del lado derecho les puse las letras, del lado izquierdo está sin letras, pero es el mismo paciente, el mismo corte, solo para que sea más fácil de identificar. Ahora, otra vez en el chat, quiero que me pongan cuáles ven hipodensos. Es que es importante que ustedes lo identifiquen y que vayamos haciendo este ejercicio. O sea, este ejercicio es para que todos vayamos viendo lo mismo, ¿sí? Es que esto no importa, o sea, si eres radiólogo, internista, urgenciólogo, lo que importa es que todos estemos de acuerdo y que todos veamos lo mismo. Ven oscuro M1, M1 e ínsula, perfecto. Dani Cabrera, M1, exacto, y la ínsula. Entonces, bueno, aquí sería, solo le estamos restando 2 puntos, hasta aquí tendríamos 8, pero nos hace falta ver el siguiente corte, ¿verdad? Dijimos que tenemos que analizar 2 cortes. Vemos el tercer ventrículo, los ganglios basales, es nuestro primer corte. Ahora vamos al siguiente corte. ¿Cuál ven hipodenso? M4 les parece hipodenso. Sí, muy bien. M4. Muy bien. Todos estamos de acuerdo que al menos M4, M5 está dudoso. Cuando uno está dudoso no debemos tomarlo en cuenta, pero al menos M4 sí está bien hipodenso. Entonces, le habíamos restado 2 puntos en la otra, más un punto que le estamos restando en este corte. Entonces, tiene un aspects de 7. Perfecto, Mauricio. Bueno, vamos a revisar muy rápido los signos tempranos de isquemia y les voy a decir por qué no tiene tanta importancia. Es obscurecimiento de la cápsula interna, obscurecimiento de los ganglios basales. El signo del ribete insular, normalmente la ínsula es la primera estructura que se va a poner hipodensa porque tiene una rama terminal de la cerebral media y como no tiene colaterales, entonces rápidamente empieza a sufrir y empieza a tener cambios de hipodensidad. Borramiento de los surcos y bueno, evaluar la gravedad. La pérdida de la diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. ¿De qué lado ven que está perdida la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca? ¿Alguien por ahí que quiera contestar? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Las diferencias son sutiles, pero miren, es el lado derecho el que tiene, exacto, el lado derecho, Mauricio, el que tiene esa pérdida de la diferenciación, ¿no? Y estas diferencias sutiles son más fáciles de evaluar cuando magnificamos nuestras imágenes. Fíjense ahí, las 2 ínsulas las hicimos grandes. Entonces, al hacerlas grandes, esas pequeñas diferencias saltan más a la vista. Esta ínsula del lado izquierdo tiene sus surcos bien conformados, mientras que las del lado derecho tienen sus surcos como aplanados. Y aquí, bueno, cuando nosotros damos un nivel de ventana adecuado de 32,20, que les decía es para tener más contraste, ¿qué pasa? Que toda esta zona se ve francamente hipodensa cuando la comparamos con la contralateral, ¿sí? Entonces, ahí queda más evidente que el lado derecho es el afectado. El otro es el signo del ribete insular, que les decía, la ínsula, bueno, aquí no tengo un ribete, los uniformes quirúrgicos, algunas camisas, tienen como una línea de un color diferente, ¿sí? Entonces, eso ocurre en la ínsula. Como tiene sustancia gris aquí en la corteza, se ve de un tono de gris más claro que a nivel subcortical.
Y ese es el signo del ribete insular cuando se pierde, como en este lado derecho, que pueden ver que todo es un gris muy parecido, ¿sí? En este otro ejemplo, obscurecimiento de los ganglios basales del lado izquierdo. Este otro ejemplo, obscurecimiento de la ínsula y también de los ganglios basales. Y en este ejemplo hay hiperdensidad de la arteria cerebral media en el segmento M1 y aquí en el segmento M2, donde ya se metió la ínsula. En este otro ejemplo hay obscurecimiento 4. En este ejemplo únicamente lo para ejemplificar es un hilo antiguo, el cual no debe de restarle un punto a nuestra escala de aspects, ¿no? O a lo mejor puede ser hasta un espacio perivascular amplio. Bueno, todos estos signos de infarto es bueno buscarlos, es bueno identificarlos, pero no es indispensable, porque sabemos que en las primeras 3 horas solo el 31% de los pacientes lo van a presentar. Entonces, si tienen la clínica franca, no importa que no identifiquemos estos signos tempranos de infarto. Lo que sí tenemos que hacer es evaluar muy bien nuestro aspects, ¿no? Y saber cuántos puntos tiene para que podamos estratificar si a ese paciente le va a ir bien con la trombolisis, le va a ir bien con la trombectomía. Una vez que ya transcurrieron 6 horas, pues 82% van a tener los signos de infarto, pero ya hay poco que ofrecer después de las 6 horas. El edema, ¿cómo se manifiesta? Como borramiento de los surcos, como aplanamiento de los ventrículos. Y en este ejemplo, aunque la hipodensidad todavía no está tan franca, sí se manifiesta el edema, sobre todo por esa asimetría ventricular y asimetría en la profundidad de los surcos. Fíjense aquí cómo está aplanado este ventrículo y los surcos están prácticamente borrados. Y bueno, una vez que ha transcurrido el tiempo, es el mismo paciente, pero transcurridas las horas, fíjense cómo hay un desplazamiento de la línea media, condicionado por el infarto y por el edema. Este es el breve recordatorio. Me gustaría solo que comparen en sus pantallas cuál se les hace más fácil de ver. Esta ínsula, la ven hipodensa, o cuando tenemos una ventana adecuada con contraste alto, les hace más fácil ver esta diferencia. Y bueno, aquí a nivel de los ganglios basales, el oscurecimiento, y con la ventana adecuada, pues es más fácil. En cuanto a los trombos, no solo debemos de buscarlos en la arteria cerebral media, también podemos buscarlos en la basilar o en cualquier otra arteria, en la cerebral anterior. Tiene una sensibilidad muy buena, hasta del 100%, pero una especificidad muy baja, del 30%, porque puede estar alterado por calcificaciones, por el flujo sanguíneo, por hematocrito. El lado afectado debe de aparecer, no afectado debe aparecer normal. Es decir, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, hemiparesia del cuerpo del lado izquierdo, entonces la arteria que debe de estar hiperdensa debe de ser lógicamente la del lado derecho, ¿no? O sea, tenemos que hacer esa correlación de la clínica con la imagen. Y si llegamos a tener dudas, lo mismo. Vamos a medir las unidades Hounsfield y debe de tener alrededor o más de 43 unidades Hounsfield, o debe de tener una densidad más alta que la arteria sana, de al menos 1.2 veces más densa. Y bueno, seguramente algunos de ustedes, los más jóvenes que ahora son residentes, pues ni siquiera habían nacido cuando la trombolisis demostró que servía en el estudio NINS, o estaban en el kinder quizá. Y después el estudio ECAS-3 en el 2008
hizo que se extendiera la ventana terapéutica para la trombolisis, ya no solo en las 3 primeras horas, sino hasta las 4.5 horas. Y estos son los criterios que usamos para saber qué paciente se debe trombolizar y cuál no. Pacientes mayores de 18 años, que tengan hora de inicio de síntomas, idealmente hasta las 3, pero se puede hacer hasta las 4.5, y vamos a ver más adelante cómo se puede hacer en ventana extendida hasta las 9 horas con los parámetros de Perfutac, pero bueno, con una tomografía simple hasta las 4.5 horas. Que tengan diagnóstico clínico de ictus isquémico con déficit neurológico entre más de 4 y menos de 22, hipodensidad de la arteria cerebral media en menos de 33%, es decir, que tengan un ASPEX más de 5, que firmen un consentimiento informado. Y bueno, esta es la dosis que ya sabemos de la RTPA. Siempre les digo que por lo menos saquemos la nuestra propia, porque hay que hacerlo en defensa personal. Por ejemplo, yo que peso 60 kilos por 0.9, creo que no tengo a la mano mi calculadora, me toca alrededor de 54, creo. Y de esos 54, el 5 se pasa en bolo y el resto, o sea, los 49 se pasan en bomba de infusión para 1 hora. Hay una dosis tope que es de 90, que entonces los pacientes que pesan más de 100 kilos, pues ya no nos desgastamos haciendo la cuenta. Sabemos que le vamos a pasar 9 en el bolo y 81 en la bomba de infusión. Y bueno, la trombolisis endovenosa realmente es segura si la aplicamos con todos estos pasos que ya hemos ido revisando. Y muy pocas veces va a tener una transformación hemorrágica en pacientes que tengan un buen aspecto, sobre todo. Y bueno, estas son las contraindicaciones, seguramente ustedes las pueden revisar con más calma, pero en general podemos decir que son todas aquellas alteraciones de la coagulación que nos pueden predisponer a un sangrado, o que haya un traumatismo severo o una cirugía reciente o un sangrado gastrointestinal o urinario en las últimas 3 semanas. Porque el paciente dice, no, sí tiene antecedentes de sangrado gastrointestinal, ¿no? Pero hace 2 años. Entonces eso ya no lo vamos a tomar en cuenta. Y bueno, eso es importante, que siempre tengamos el checklist a la mano y que rápido palomemos. No hay ninguna contraindicación, proseguimos con con la trombolisis. Y bueno, una vez que se ha iniciado, como les decía, el bolo, al menos el bolo de la trombolisis, podemos continuar con el angiotac. No debemos retardar el inicio de la trombolisis por hacer un angiotac. Entonces, ese es el orden. Hacemos la angiotac para determinar el sitio de obstrucción, comparar el reforzamiento, descartar estenosis carotídea y vertebral y evaluar la anatomía de los troncos supraórticos. Esto es muy importante hacerlo, sobre todo en pacientes que tengan una escala de NIS alta, 5 o más puntos, porque seguramente van a tener obstrucción de un vaso grande y requiere, además de la trombolisis, pasar a sala de hemodinamia. Y bueno, las precauciones después de la trombolisis: no antiagregantes ni anticoagulantes por 24 horas, tomar la presión arterial cada 15 minutos durante 2 horas y luego cada 30 por 6 horas, después cada hora al menos 24 horas. Por eso idealmente son pacientes que deben de manejarse en unidad de cuidados intensivos. No ocurre siempre así en las instituciones. No debemos colocar catéteres centrales ni sondas nasogástricas en las primeras 24 horas, ni sondas vesicales en los primeros 30 minutos. Si hubiera sangrado a partir de las funciones venosas o arteriales, lo controlamos mediante compresión mecánica. En manos expertas, el índice de complicaciones de 4.5 a 6.4% y el riesgo de hemorragia global es de 6.4%. O sea, realmente el beneficio que pueden obtener los pacientes es mucho más elevado que el riesgo de hemorragia. Y muchas de las veces la hemorragia tampoco afecta al pronóstico, porque normalmente el tejido que sangra es el tejido que ya sufrió necrosis, es decir, el core del infarto. Entonces, pues no importa si sangró y si no hizo efecto de masa y demás, pues no va a afectar el pronóstico del paciente.
Y bueno, la hiperglicemia y la plaquetopenia son dos cuestiones con las que hay que tener cuidado. En este ejemplo, el sitio de obstrucción está desde la carótida interna y obviamente no vemos la cerebral media de ese lado. Entonces, desde el angiotac ya vamos preparados a que este paciente hay que hacerle un stent carotídeo y hay que hacerle una trombectomía mecánica de la cerebral media. Entonces, por eso es importante obtener la angiotac. Comparamos el reforzamiento, cómo se ve diferente en el lado afectado que en el sano. Evaluamos la colateralidad, tenemos escalas para evaluar la colateralidad, eso sí es completamente para uso del endovascular. Realmente a nosotros nos sirve que así podemos determinar no con base en el tiempo de oclusión, sino con base en la colateralidad, qué tanto se podría beneficiar un paciente. Obviamente los pacientes que tienen buena colateralidad y llenado arterial por otros sitios anatómicos van a tener un mejor pronóstico que los pacientes con una pobre colateralidad. Este ejemplo me gusta, fíjense, en nuestra primera imagen solo vemos hipodenso, quizá la ínsula, entonces le estaríamos dando un aspecto de 9. Y esta es la perfutac, vemos cómo esta zona está, lo que vemos en azul oscuro es el core del infarto, mientras que lo que vemos en el otro mapa, que este mapa es el tiempo de tránsito medio, que son más de 6 segundos para que sepamos que hay penumbra, es todo esto es penumbra. Entonces, la oclusión era grande de la carótida, una disección carotídea, y no tenía cerebral media, M1. Sin embargo, tenía llenado retrógrado por colaterales piales, muy bueno. Y bueno, entonces este paciente al abrir el vaso, ¿qué pasó? Que todo se salvó y sangró por reperfusión la zona que ya estaba infartada desde un inicio, pero como les decía, eso no afecta el pronóstico del paciente porque todo el tejido que estaba en penumbra se salvó. Bueno, podemos hacer también reconstrucciones MPR en múltiples ángulos para poder determinar dónde está la obstrucción y cuál va a ser nuestro plan para cuando vamos a hacer el cateterismo. ¿Y por qué es importante hacer esa angiotac? Porque, bueno, decimos, no, pues ya lo voy a trombolizar y no haré nada más. Porque solo el 13% de los pacientes que tengan un trombo en la carótida interna se van a revascularizar con solo la trombolisis. Mientras que si el trombo es más distal, en M3, en M4, hasta 74%. Entonces es muy importante determinar dónde está el trombo porque así podemos decir, bueno, seguramente solo con la trombolisis, si es en M3, M4 o hasta en M2, va el paciente a tener buena respuesta con la trombolisis. Pero si el trombo está en M1, ya prácticamente es un volado, es 50%. Entonces, por lo tanto, hay que ir haciendo la trombolisis y hay que irle llamando a endovascular. Entonces, bueno, como les decía, los criterios para la trombectomía mecánica. Estos son para la trombolisis extendida, que como les decía, se puede hacer ya ahora hasta las 9 horas de evolución. Y son criterios por imagen. El infarto debe de ser menor a 70 mililitros, debe de haber un volumen de desajuste más de 10 mililitros, es decir, la penumbra debe de ser 10 mililitros más grande que la zona del infarto, del core del infarto, y debe de ser 1.2 veces más grande. Ese es el mismatch ratio, es decir, el índice de desajuste. Debe de ser 1.2 veces más grande la penumbra que la zona de infarto. Y bueno, es importante en la perfutac determinar el volumen del core, determinar el volumen de la penumbra, evaluar cuál es la discordancia, ese mismatch, y el tiempo de tránsito medio. Esto se debe hacer solo en pacientes que tienen entre 6 y 24 horas de evolución. Si el paciente tiene menos de 6 horas de evolución y vemos que hay obstrucción de un vaso grande, podemos meterlo a trombectomía directa sin necesidad de hacer una perfusión. ¿Por qué no hacemos la perfusión?
dirán ustedes, pues, si la tenemos, hagámosla. No, no se debe de hacer porque podemos sobrevaluar el core del infarto. Entonces, solo nos va a aportar datos confusos que no nos van a ayudar a hacer la atención del paciente. Y bueno, estos son los mapas. No me voy a detener mucho en ellos, pero son 3 mapas importantes: el de volumen, el de flujo y el del tiempo de tránsito medio, es decir, cuánto tarda el medio de contraste desde que entra hasta que sale, que debe de ser más de 6 segundos para que pensemos que ese tejido está en penumbra. Y bueno, es importante, el infarto va a tener un volumen sanguíneo cerebral menor de 2.5 mililitros por cada 100 gramos de tejido, o un flujo sanguíneo cerebral más de 30 a 45%, mientras que la penumbra, les decía, más de 6 segundos. Y aquí van varios ejemplos. Este es mapa de volumen, mapa de tránsito medio. Como pueden ver en los mapas, está muy simétrico la distribución del medio de contraste. Entonces, esos son mapas normales, significa que el paciente está normal. En este otro ejemplo, el mapa de volumen, vemos una alteración pequeña que está determinada aquí por el color azul. Aquí tenemos nuestra escala en el cual nos dice los mililitros por cada 100 gramos. Lo que vemos en azul está como menos de 5. Y esa es la zona que ya se infartó, es el core del infarto, lo que ya no podemos rescatar. Mientras que en el tiempo de tránsito medio alterado es todo esto que vemos en verde, que es más de 6 segundos, y por lo tanto todo ese tejido está en penumbra y es rescatable. Hay un infarto pequeño y una penumbra grande. El ejemplo número 3, un volumen sanguíneo cerebral alterado en toda esta zona, es un infarto muy grande con un tiempo de tránsito medio alterado en una zona prácticamente similar, es decir, es un infarto grande con una penumbra casi del mismo tamaño. Si nosotros revascularizamos a este paciente, seguramente va a sangrar, y va a sangrar todo eso que ven en rojo, que es el core del infarto, y por lo tanto va a tener gran efecto de masa, y eso sí va a tener implicaciones en cuanto a la gravedad del paciente. Y bueno, ¿cuáles son los criterios para la trombectomía mecánica? Son pacientes en ventana extendida, que tengan hasta 6 a 4 horas de evolución, pero que tengan 1.8 veces más grande la penumbra que el infarto. En este ejemplo, nosotros tenemos inteligencia artificial con un programa que se llama RAPID, y bueno, vemos que el flujo sanguíneo menor del 30% está en 25 mililitros, que lo vemos aquí en color rosa, y el Tmax de más de 6 segundos está en 283 mililitros. Entonces, ¿cuál es nuestro desajuste? Es casi o es más de 10 veces nuestra penumbra que el infarto. Tenemos un índice de 11.3, es decir, nuestra penumbra es 11.3 veces más grande que la zona de infarto, y el desajuste a 283 le restamos 25, entonces tenemos un volumen de desajuste de 258 mililitros. Son 258 que podemos salvar de tejido si trombolizamos a este paciente o si le hacemos trombectomía mecánica. Y bueno, estos son los parámetros que les decía para considerar un paciente para trombectomía mecánica. En primer lugar, que antes del ictus tenga de 0 a 1 de ranking, o sea, que sea funcional. Sabemos que una trombectomía mecánica es cara, y por lo tanto, si el paciente ya está postrado por alguna otra situación, o si ya tuvo varios infartos previos que lo dejaron con un déficit neurológico muy grande,
pues ya no sería candidato. Y no hay que confundirnos, porque a veces en el ranking viene, por ejemplo, paciente no deambula, y hay pacientes que están amputados y por eso no deambulan, pero no significa que no sean pacientes que conservan su capacidad para comer, para muchas de sus actividades, ¿no? Entonces, el ranking es una escala que determina cuál es el déficit neurológico en pacientes con ictus. Y no debemos entrar en confusión ahí. Debe de haber oclusión de la carótida interna o de la cerebral media en M1 principalmente, aunque ahora las guías ya mencionan también M2, y que tenga un puntaje de NIS mayor o igual a 6, un puntaje de ASPEX igual o mayor a 6, que tenga no más de 6 horas de inicio de los síntomas, y no se deben de vigilar y decir, bueno, primero le voy a hacer la trombolisis, ya si no mejora, entonces le hago la trombectomía. No, son pacientes que voy pasando mi bolo desde el tomógrafo y tengo que hacer ahí mismo mi angiotomografía, y si ya vi que tiene una oclusión de grandes vasos, entonces lo llevo a urgencias, continúo con la administración del medio de contraste, pero ya estoy activando el código, ya estoy avisándole a endovascular, a la sala de hemodinamia que la abran, y a lo mejor logramos llegar a sala de hemodinamia en 30 minutos, ¿sí? Y no importa, la dosis del trombolítico puede seguir pasando dentro de la sala de hemodinamia. Entonces, eso es para pacientes que tienen menos de 6 horas. ¿Qué pasa con los pacientes que ya llegaron con más de 6 horas? Entre 6 y 18 horas son los criterios Diffuse 3. Estos criterios nos dicen que el infarto no debe de ser tan grande, debe de tener un core de menos de 70 mililitros, debe de haber un desajuste de más de 15 mililitros y debe de ser 1.8 veces más grande la penumbra que el infarto. Y debe de haber una oclusión de un vaso grande. Los criterios de Don principalmente se utilizan en pacientes que tienen más de 16 horas. Digo, es más complejo su utilización porque depende de la edad. Entonces, me gustaría que se queden con los Diffuse 3, que son los más fáciles, menos de 70 mililitros de core, un volumen de desajuste mayor de 15 y un índice de desajuste más de 1.8. Y aplicarlos en todos estos pacientes de 6 a 24 horas. Si vemos que tiene más de 1.8, son pacientes para trombectomía mecánica. Bueno, pues les agradezco mucho a todos su atención. Muchas gracias, César, por la invitación. No, al contrario, la verdad es que, Dulce, bueno, pues te queremos agradecer. Creo que para nosotros es fundamental, sobre todo porque creo que esto no es exclusivo del neurólogo, esto no es exclusivo del internista. Creo que todas las especialidades médicas debemos de conocer lo que es el código ictus y sobre todo, aunque no profundicemos tanto un poco la parte de la imagen, o sea, lo que tú nos decías, ¿no? Creo que es importante aprender sobre todo la parte clínica o inclusive hasta para nuestra vida, para algún familiar, para algún conocido. Entonces, creo que es fundamental que aprendamos esto y bueno, yo espero que en algún momento haya más dudas, haya más preguntas, porque eso quiere decir que nos estamos profundizando más. De todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya sea a través de un servidor o directamente con la doctora o inclusive con la doctora Villada, la jefa de urgencias, pues estamos ahora sí que a sus órdenes. Sí, voy a poner en el chat mi teléfono y mi correo. Pues por si hubiera alguna duda o algo que quieran comentar después. Está muy fácil, es drabonifacio@yahoo.com.mx. Muchísimas gracias, doctora Bonifacio, y nuevamente gracias, doctora Villada, muchas gracias por la información. También es importante que Sí, todos los médicos sepamos qué urgencias tiene este protocolo. de hecho, lo comenté al inicio, Miriam, qué bueno que estás, que desde hace más de 3 años, pues digo,
tuvimos esa inquietud en conjunto de iniciar este código y que lo has llevado muy bien a cabo. Muchas felicidades, Miriam. Así es, doctora, muchas felicidades. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Bonifacio, gracias a todos por su asistencia y los esperamos para la sesión del mes de marzo. Muchísimas gracias, que tengan buena noche y gracias también a Laboratorios Beringer también por todo el apoyo y pues muchísimas gracias.